Familia, nuevo capítulo de Te lo dice Pau, directamente para todos ustedes que lo han pedido. En el capítulo 50 que estuviste, Faustino, bienvenido ya a la familia cubana. Estás como en tu casa, ¿verdad? Gracias, claro, me recuerdo ese 50... Con ese cake, con ese ceviche, gracias a Destino, hornear día a día. Decía que yo me lo estaba comiendo, pero todo el mundo comía. Por supuesto, y las croquetas, si yo no pude, no alcancé. Oye, ese fue tremendo capítulo. Ahí prometimos que íbamos a hablar luego, con más calma, con más tranquilidad con Faustino, y precisamente por eso estás aquí. Así que vamos a hablar de todo un poco. El malo más querido, así te dicen por ahí. ¿Lo sabías? No, no sabía, me acabo de enterar. El malo más querido de la televisión, así le dicen, pero bueno, vamos a hablar después de esa faceta. Por ahora vamos a hablar primero. Has podido estar en todos los medios, ¿no? Que cubre un poco la actuación. ¿Radio has hecho? Sí, hace tiempo hice radio. Siempre, casi todos los actores al inicio, ¿no? De la carrera. Radio, televisión, cine, o sea, teatro. Bueno, teatro más que nada, porque yo estuve muchos años en la compañía Uber de Blanc, estuve alrededor de 15 años, ahí aprendí muchísimo con la maestra Berta Martínez y otros directores, por supuesto, de allí, Helio, Chiquitina, Orieta, que ahora está dirigiendo la compañía, y con nuevos actores y directores que están formándose en la compañía. Y bueno, ahí estoy trabajando, regresé al teatro nuevamente después de unos cuantos años. Exacto. ¿Cómo fue regresar al teatro? ¿Sientes que te hacía falta? Mira que sí, que me hacía falta, porque yo estuve fuera porque tú sabes que cuando uno hace televisión a veces es un poco difícil, porque realmente cuando tienes trabajo, o sea, y la televisión tiene sus horarios, tiene sus planes de trabajo que hay que cumplir, por supuesto, pero a veces uno decía, bueno, pero... Y esos planes yo los cumplo y además puedo hacer teatro. Tenía siempre esa duda. Y he vuelto al teatro y he combinado las dos cosas muy bien, absolutamente sin ningún problema. Y me siento muy bien, la verdad. Qué bueno, eso es importante. Si pudieras escoger uno de esos medios en que te puedes desarrollar como actor, ¿cuál escogerías? ¿El teatro? Yo creo que preferiría el teatro realmente, o sea, me gusta mucho la televisión, trabajo en ella hace mucho tiempo. El cine he experimentado poco realmente, no he hecho muchas cosas en cine, pero también es un medio que me gustaría explorar mucho más adelante. Pero en el teatro para mí es como el complemento que de verdad justifica mi trabajo como actor. De verdad me siento feliz haciendo mis personajes, estudiándolo un poco más profundo. Claro, ya que hablamos de teatro, muchos actores lo identifican como la gran escuela de la actuación, ¿no? La base. Cuéntame cómo fue precisamente que llegaste al arte. ¿Fue a través del teatro o cómo fue? Bueno, justamente yo no soy de La Habana, soy camagüeyano. Camagüey, me encanta. Te lo dice Pau, tiene como tremenda conexión con Camagüey. Hemos tenido varios. Sí, hay varios actores que somos de allí. El que más recuerdo ahora mismo es Enriquito Bueno. Claro. Que es de Camagüey. Isabel Santos también. Bueno, entonces yo soy de allí, de Camagüey. Hicieron pruebas, yo fui con una amiga a acompañarla y me dijo, ay, vamos a hacer una prueba de actuación. Yo fui y aprobé yo. La pobre, mi amiga, ella no aprobó. Y entonces, al final, de entre tanta gente, éramos miles de muchachos jóvenes, adolescentes, y escogieron a 5 nada más. Y yo estaba entre eso y dije, bueno, ¿será esto mi vida? Por ahí me iré. Entonces vine a La Habana a estudiar en la Escuela Nacional de Arte y logré graduarme. Qué bueno. ¿Por qué dices logré? ¿Era complicado, difícil, todo un reto? Claro, porque de 30 alumnos solamente nos graduamos 5. Y entonces realmente era un colectivo de profesores muy exigente en cuanto a la hora de la actuación, de la cultura general y eso. Y realmente era una formación que todos esperábamos y que yo para mí iba explorando así como diciendo esto qué cosa es, todo era nuevo para mí, pero por suerte no estaba saturado de teatro aficionado, de ese teatro que a veces uno empieza a hacer para irse formando, que a veces te dificulta un poco la formación. Yo creo que yo empecé directamente en la escuela y lo primero que yo aprendí sobre la actuación justamente fue en una escuela de teatro con profesores. Bueno, hemos visto aquí varias generaciones de actores y por lo que me estás contando tú ya veo que ha sido distinta cada etapa que ha vivido las generaciones en las escuelas. Hay etapas en que ha sido todo lo contrario, que el hecho de venir ya de Los Galonzos, de algún teatro aficionado, le ha sido mejor. Y en tu caso no, como que venías más limpio, más puro de todo y entonces fue para ti, tu formación fue propiamente en la escuela. ¿Para ti crees que fue una ventaja? Bueno, si no fue una ventaja, por lo menos te puedo decir que
fue un privilegio, porque realmente éramos muy pocos alumnos. Y también depende de los profesores que tuviste. En esta ocasión tuviste buenos profesores. Exactamente, éramos pocos alumnos con un claustro de profesores excelentes, universitarios, prácticamente todos, con una formación teatral muy profunda. Juan Arce, reconozco ahora mismo al decirlo que fue mi maestro, mi primer maestro de actuación, a cual respeto y admiro muchísimo. Y ahí estuve, ese proceso de aprendizaje en una escuela. Por supuesto, no dejo de reconocer que hay personas que han entrado en grupos de aficionados, los cuales ha sido una formación también que le ha servido muchísimo a la hora de enfrentar un personaje, etcétera. No es que esté criticando, ni mucho menos el proceso de cómo la gente entra a esto del teatro. O sea, unos llegan por unas vías, como bien tú dices, y otros por otras. Pero para mí la escuela es muy importante. O sea, porque a veces, por ejemplo, actores que se forman en una compañía o algo de eso, se forman justamente para hacer un tipo de cosas o el tipo de obra que se está haciendo. A veces es un poco complicado. Si tener esa formación general que te sirve para enfrentar teatro infantil, teatro para niños, comedia, o sea, todos los géneros de esto del teatro, pues ahí en una escuela generalmente pasa por esas etapas. Te digo, en un buen momento de la escuela, claro. O sea, te digo que no siempre ha sido así, pero justamente en mi etapa fue excelente, eran un claustro de profesores, como te dije, todos casi con una formación exquisita, y realmente nosotros, basándonos en esa formación de ellos, aprendimos muchísimo y no me arrepiento de haber pasado mi escuela y mi ENA. Entonces te consideras afortunado un poco por esta etapa que viviste como estudiante. ¿Cómo eras en la ENA? ¿Eras buen estudiante? Realmente era buen estudiante. Tú mismo dijiste, logré graduarme. Eso quiere decir que si de 35, los 5 eran buenos estudiantes. Ahí no había un rebelde ni un nada de que faltara nada. No, yo era estudiante porque además era guajirito de Camagüey, entonces tenía que portarme bien, porque si no, porque en la escuela puede haber una eliminación, claro, en primero y en segundo año. Y tú te imaginas después de estar haciendo un técnico medio y en segundo año que de momento te digan que tienes que irte para tu casita nueva. En Camagüey cuando aquello no estaba la Vicentina, ¿no? En la escuela, la Vicentina. No, eso fue, mi amor, yo tengo 56 años. Y entonces cuando aquello de la Vicentina no estaba como escuela de formación. Ubícate. ¿Entiendes? Entonces, no, lamentablemente en esa época no estaba, porque igual me hubiera formado allí, porque sé que conozco de otros actores, colegas que se han formado en esas escuelas, que también han tenido un proceso creativo interesante. Claro. Entonces, como estudiante, bien. Luego ya como profesional. Al terminar la ENA, ¿qué hiciste? ¿Tus primeros trabajos fueron justamente estando en la ENA como estudiante o fue después de graduarte? Sí, hice algunas cosas. Mira, es muy curioso porque yo estando en la ENA había un programa que se llamaba Tiempo que Contar en la televisión y escogieron a los alumnos más aplicaditos y disciplinados de la escuela y entonces me escogieron a mí para hacer. Ese era un programa de entrevistas. Este tipo de entrevistas, sí, me acuerdo que le hice entrevista a María Caridad Colón, a Faustino Pérez, que era el comandante Faustino Pérez, que se llama igual que yo, o sea, yo me llamo igual que él, dicho sea de paso, ya fallecido. Se hizo una entrevista. Imagina esa entrevista, onda, dime Roberto, habla Roberto, es tu familia Roberto. Muy interesante, realmente, pues fue un gran luchador por la patria, etcétera. Y entonces, y también hice otras entrevistas, diferentes personalidades de la cultura en ese momento. Y fue muy interesante porque fue en el año 80, imagínate tú, hacer televisión. O sea, yo desde esa época ya estoy en los medios, hice algún que otro cuento porque estudié con Beatriz Valdés. Estuvimos en la misma aula juntos y después hicimos cuentos con Juan Falcón, otro actor muy conocido en Chile que no vive acá en Cuba hace mucho tiempo. O sea, y desde esa época yo estoy haciendo televisión. Entonces has vivido procesos, cambios, ¿no? Tremenda experiencia en los medios y no sé, aprovechando esto, dime desde tu punto de vista, ¿cómo has visto el cambio en la forma de trabajar en la televisión? ¿Ha mejorado? Bueno, siempre se transforma, ¿no? Sobre todo al paso de tantos años. Pero, ¿cómo has visto el cambio? Igual, eres más joven, ahora tienes más experiencia. Pero, ¿cuál es tu opinión? Realmente, ver una cámara rusa de este tamaño, a ver esa camarita tan pequeñita que tengo delante, ya eso realmente evidente. Es un cambio muy evidente. Pero realmente, o sea,
el problema del rigor, o sea, sea las épocas en que sea, en el momento en que uno decida o no hacer televisión, el rigor que se ha tenido en diferentes etapas en la televisión, creo que ha tenido sus altas y bajas, realmente. Yo he vivido todos esos procesos, el de las altas y el de las bajas. Lamentablemente, cuando vives ese proceso de las bajas, es terrible porque te das cuenta que si no todo el mundo tiene el interés, si no todo el mundo pone ese esfuerzo, ese trabajo creativo que hay que tener, porque la gente me dice, no, que si el teatro, que si el cine, que la televisión, en todo medio, si no tienes el interés creativo, respetar lo que estás haciendo, tener preparado así, sin que te quede nada por dentro, un enfrentamiento a ese proceso que vas a enfrentar, si no lo tienes realmente no deberías ni hacerlo. Entonces, sí ha tenido sus etapas la televisión, sí ha habido mucha gente que ha tenido, que ha querido mucho la televisión, que ha defendido mucho la televisión, y no quiero decirte que en estos momentos no se haga, sí se hace, porque hay creadores que lo hacen y la defienden. He tenido suerte de trabajar con excelentes directores en la televisión que sí lo hacen, lo defienden, pero son muchas cosas, o sea, entraríamos en una discusión o en algo cíclico cerrado a debatir que no saldríamos nunca. Claro. O sea, yo creo que si el artista que enfrenta un proyecto, enfrenta un trabajo como creador, teniendo su responsabilidad en el momento que tiene que tenerla y tener conciencia de lo que está haciendo, es para una gente que se sienta a descansar, a ver la televisión, a disfrutar a los artistas, al trabajo que se está haciendo. Si no tienes respeto por eso, es mejor que ni lo hagas. Claro, y ya aprovechando que entramos en este tema, en el arte en general, me imagino, y en la actuación más, a la par del disfrute está el sacrificio. ¿Cómo ha sido en tu caso? Me imagino que tengas un millón de anécdotas de cosas que has tenido que sacrificar por tu carrera, por algún trabajo quizás. ¿Cómo ha sido en tu caso? Yo tuve 8 años, sacrifiqué 8 años de mi carrera porque no era de La Habana. Tenía una relación en ese momento, nos separamos y me quedé casi en la calle. Y tuve que entrar a la construcción. O sea, por mi grupo de teatro, un grupo de teatro que pertenecía yo, Cubana de Acero. La gente... No, yo fíjate, ni lo dudé que se pudiera llamar así, pero una cosa muy... Con mucho respeto. Muy cubana. Es que alguien, por broma, le decía Cubana de Acero, pero no, es Cubana de Acero, que fue un grupo que se creó aquí en La Habana con la misma experiencia del Teatro Escambray, que se hizo en el campo, fue aquí en la ciudad, en la fábrica, con la problemática de los trabajadores, de los obreros, y fue en ese grupo estuve un tiempo y me gustó mucho porque se hacían investigaciones. Era del tipo de grupo que creaban las obras ellos mismos basándose en las historias que vivían, ¿no? Exacto, se llamaba un tipo de creación colectiva, o sea, porque habían varios grupos dentro de la historia como tal, o sea, se hacían las investigaciones en la fábrica sobre los temas que ocurrían en la fábrica, la problemática de los trabajadores, y nosotros radicamos justamente en Cubana de Acero, la fábrica, y ese grupo tuvo mucha aceptación, salieron obras interesantísimas de allí, de cual me alegro muchísimo haber participado, porque estuvimos en la comunicación directa con los trabajadores, sus inquietudes, sus problemas, y los reflejamos, o sea, un grupo de creación colectiva, y ahí habían dramaturgos que escribían sobre lo que se investigaba, y entonces, y por eso se hacían propuestas de montaje, propuestas de escenas, o sea, y fue un trabajo interesantísimo que hice hace muchísimos años. Entonces me hablabas de que tuviste que sacrificar 8 años de tu carrera. Duro, me imagino, pero por otro lado, súper gratificante el hecho de que después pase y tú veas todo lo que sacrificaste, ¿no? Sí, mira, fue difícil porque dejar tu carrera con 24 años que tenía yo, plena juventud, que no tengo ya, o sea, es poco difícil, o sea, fueron 8 años de mi vida donde hice muy pocas cosas, o sea, pero para que tú veas, seguía haciendo cosas en el teatro, después que terminaba 8 horas de trabajo en la construcción, no, eran 10, 8 horas, 10 horas, entonces me incorporaba al grupo a ensayar y los actores se sacrificaban, ensayaban por mí un poco más tarde, no sé qué, y así hice mi primera evaluación, cosa que fue bien complicada en ese momento aquí, pero aprendí a hacer algunas cosas, por lo menos en la construcción. Ahora en mi casa no hago nada, no me gusta hacer nada, pero en aquel momento pero sí. Me imagino que cuando hay alguien haciendo, tú ahí echando el ojo, vigila, eso está mal.
Estos jóvenes de ahora que no saben cómo. Pero por luego aprendí a hacer algunas cosas. Y después hice algunas placas, algunos amigos, y me tocó ir a fundir allí durísimo. En el caso de la televisión, ya sabemos que empezaste desde estudiante, pero ya después de esta etapa de haber avanzado bastante en el teatro, ¿qué fue el primer papel que recuerdas así que tuvo mucha importancia o valor para ti o que marcó tu carrera, que te dio a conocer al público? Bueno, realmente yo, ya te dije, estuve mucho tiempo haciendo televisión, estas entrevistas, no sé qué, pero hay un personaje que yo hice en un teleplay que lo escribió Hugo Reyes, que se llamaba Algunos Otros Distintos. Allí compartí el rol con Luis Alberto García. O sea, para mí fue una experiencia única trabajar con ese primerísimo actor. Y hacía un personaje de eso, era un rastrero que tenía su conflicto con él. Y era un teleplay que fue muy polémico aquí. Y que la gente habló mucho sobre él, porque a Luis Alberto le salían unas salas de momento. Entonces era un personaje que estaba pasando por una crisis en ese momento bastante compleja, y yo era como su socio, y que de momento verlo en esa situación, o sea, la transformación mía y de su esposa, o sea, era un tema interesantísimo que se hizo, y yo creo que ese personaje a mí me lanzó un poco de nuevo a la televisión. O sea, a raíz de ese personaje me llamó Mirta González para hacer un cuento que lo hice con Ketty de la Iglesia, que se llamaba, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero fue un cuento, La Gran Solución, un cuento de Roa Bastos. Y entonces ya ella me llamó para hacer ese personaje. En el tiempo ese yo estaba un poquito más gordito, entonces ella me llamó, pero cuando me fui a ver, ya yo había bajado mucho de peso, y me dijo, pero estás muy flaco, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pero Mirta, este tipo puede ser un poco más flaco. Y dice, sí, ya. Lo que me interesa es que estés aquí, pero se imagina que hubiera quitado el personaje. Y ese otro cuento, que fue un cuento muy premiado también por la televisión, después en fotografía. El único que no cogió premio fui yo, pero todos los demás tenían premio. Casi todo. Pero tuvo excelentes resultados, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Y también el trabajo de uno lo valoraron muchísimo. Ketty tuvo el premio de actuación y ella de dirección. O sea, casi es la obra que en ese año alcanza el premio del... ¿Cómo se llama el de la UNIAC? Caracol. El premio Caracol. El premio Caracol, el premio por el cuento. Pero bueno, fue un trabajo excelente también, muy cuidado, porque Mirta es una persona que cuida mucho a los actores, le interesa mucho que la gente entre en una situación dramática de verdad, que esté, o sea, siempre que uno tenga esa concentración a la hora de trabajar, donde todo fluye, la dirección de actores, el guión, o sea, el resultado artístico, que la gente se proponga realmente tener un buen resultado artístico, yo creo que todo fluye. Este reloj acaba de... El reloj, te debemos un reloj, porque no podíamos haber hecho la entrevista aquí. Óyeme, hablando ya de lo que decía al principio de la entrevista, personajes negativos. Como que te han encasillado un poco ahí, ¿no? ¿Cuál fue el primer personaje negativo que tú crees que haya despertado en los directores eso de que... Para negativo, Faustino, porque además Fiallo lo dijo aquí, en la entrevista. Bueno, mira, yo te diría, no es exactamente, o sea, es la palabra que siempre uno usa, te han encasillado en un personaje negativo. Los personajes negativos, te juro que los disfruto muchísimo. Eso mismo te quería preguntar. Me encanta hacerlo. O sea, dice Joel Monzón, el escritor de Más Allá del Límite, que yo siempre digo lo mismo sobre los personajes negativos. ¿Y qué voy a decir? No puedo inventar otra cosa. Es lo que tú crees, lo que tú sientes, claro. Claro, él siempre dice, dices lo mismo siempre, pero es lo que yo quiero decir sobre los personajes negativos. Me encanta, los disfruto muchísimo, sus conflictos, sus enredos, esas cosas de que ese personaje negativo puede romper con esta regla establecida en una sociedad X para que la gente tiene que seguir esa regla. Estos tipos no, son terribles, porque a veces hacen asesinatos y no voy a hacer nada de eso, por supuesto, pero disfruto estudiarlos, desentrañar esas cosas, esos enredos que se arman, el por qué una gente tiene esa actitud, por qué justamente un tipo puede lograr asesinar a alguien, por qué puede tener una actitud negativa con un ser humano, por qué, o sea, desentrañar y buscar jugar con todo eso, lo disfruto muchísimo. Y entonces, y ya te digo, él siempre dice lo mismo sobre los personajes negativos, pero no me importa, lo digo porque creo que sí, que hay que ser así y decirlo, y yo quiero hacerlo porque me gustan. Ahora,
todos los personajes me gustan. O sea, yo hice una novela de él justamente, que hacía un personaje que era dueño de una finca para donde iba todo el mundo a comer. Yo era el hombre más bueno del mundo. ¿Qué novela era esa? ¿Recuerdas por lo menos la historia, si no recuerdas el nombre? Sí, se llamaba Vacaciones en el Mar, pero después le cambiaron el nombre porque era una serie de televisión realmente. Pero después pasó a ser ya una telenovela. Y cuando pasó a ser una telenovela se llamaba... No me acuerdo tampoco. Pero pasó el tiempo. Bueno. Pero esa telenovela hacía un personaje muy bueno. O sea, era un tipo noble que tenía un buen corazón, tenía relación con casi todo. No era el protagonista de la telenovela, pero muchos personajes de la telenovela tenían mucho que ver con ese personaje mío en aquel momento. Y me sigo sin acordar el nombre. Bueno, pero en esa novela realmente y tengo la suerte de un actor que admiro muchísimo, que se llama Jorge Martínez, que me felicitó por ese personaje delante de varias gente, que eso muchos actores no lo hacemos. Generalmente cuando vemos el trabajo de alguien le decimos sí, está bien, pero hacerlo así públicamente, y por eso se lo agradezco infinitamente. Lo hizo público delante de varias personas, delante de otros actores. Me dijo, te felicito porque encantó ese trabajo que has hecho. Sí, es una cosa que de repente sale natural y uno lo agradece. Hablando de telenovelas, has tenido experiencia bastante en telenovelas, ¿verdad? Ya me acordé del nombre, Con Palabras Propias. A esta altura, pero me acordé. Con Palabras Propias. Con Palabras Propias se llamaba la novela que escribió Joel. ¿Me decías? Tu experiencia con las telenovelas ha sido amplia, bastante amplia. ¿Lo disfrutas? ¿Cómo es el proceso? ¿Prefieres a lo mejor los cuentos o los teleplay que llevan menos tiempo de rodaje, de preparación? ¿Se demora menos tiempo en salir? Mira, es realmente que a veces los cuentos y los teleplay quizás tienen un proceso creativo un poquito más profundo en el momento de los ensayos, profundizar un poco más en los personajes, en un ensayo justamente. O sea, por ejemplo, como yo vengo del teatro, a mí me gusta ensayar. Yo prefiero llevar a la filmación con algo ya concreto, o sea, no ponerme a improvisar ni inventar allí, porque aquello o sea, la inmediatez que tiene la televisión, me parece que si tú la preparas un poquito más, me parece que logras un resultado mucho mejor. O sea, y por eso en los teleplay, en los cuentos se ensaya un poco más, se trabaja más la situación dramática, en un colectivo se estudia un poquito más profundamente el personaje. No quiere decir que en la telenovela no se haga, porque también nosotros ensayamos y hablamos mucho de los personajes, pero a veces, como es, ya te digo, la televisión es tan rápida que no hay tiempo de ensayar toda una telenovela para después grabar toda una telenovela. Es casi imposible. Entonces, yo te digo, pero lograr en ese proceso de ensayo, sea una telenovela, sea un cuento, sea un teleplay, si realmente al consenso que llegan todos los creadores, director, actores, asistentes, en fin, maquillistas, vestuaristas, o sea, todo para crear ese personaje y darle más o menos el carácter que debe tener. Yo creo que si eso se logra y se profundiza, creo que logras un buen trabajo. ¿Cuáles de los personajes que te ha tocado interpretar en telenovelas has disfrutado más? Si pudieras escoger uno, porque casi todos los actores yo se los digo así ligero, pero ellos me dicen, esa pregunta es difícil, ¿no? Ya, mira, hay un personaje negativo que a mí me gustó muchísimo y creo que también me marcó un poco en la televisión, que es un personaje que dice que se llamaba Daniel, en una novela de Hugo Reyes que escribió. También se me olvidan los nombres constantemente. Tengo una memoria fatal. Eso te digo, tengo que estudiar muchísimo porque tengo una memoria horrorosa. Qué malo para un actor, ¿no? Es como el doble de esfuerzo. Exacto. Tú no te puedes imaginar todas las cosas que yo hago y los métodos que yo tengo para aprenderme. Cada actor con su librito. La novela se llama Aquí estamos. Aquí estamos, pero ¿cómo se te va a olvidar el nombre? Y yo no conecté tampoco, el director de la novela, no sabía. Claro, la escribió Hugo Reyes, Alfredo, y la dirigió, Cheo ya desaparecido, y Huguito. Lo que más yo me acuerdo, aquí estamos de que la música era Arnaldo y su talismán.
No me digas eso. Bueno, tú eras muy niñita también. Claro, Entiende que te vas a acordar. Bueno, ahí yo hacía un personaje negativo, pero ese personaje negativo tenía unas contradicciones interesantes porque estaba tratando de reincorporarse a su vida social. Una persona que sale de la cárcel y trata de reincorporarse con un hijastro que tenía, era su relación fundamental en la telenovela, pero que estaba descarriado, que tenía lo hizo Mandy. Armando Gómez. Claro, ya. Y entonces él y yo nunca habíamos trabajado, no sé qué, y tuvimos una química excelente en la novela porque teníamos muchas escenas. Y entonces fue un personaje que a mí me gustó mucho, porque a pesar de ser un personaje negativo que le daba consejo al hijo, haz los negocios así, de esta manera, pero realmente estaba tratando de reincorporarse a la sociedad y a la gente le dolió muchísimo, pero al final el personaje muere en la telenovela por su hijastro, o sea, por defenderlo, por su concepto como personaje social, que de alguna manera tienen esa cosa que yo a veces hasta respeto un poco, porque o sea, cada cual tiene su manera de ver la vida y de enfrentarla, y este hombre tenía sus principios y sus conceptos, a pesar de ser un personaje negativo. Además, Aquí Estamos tuvo tremenda popularidad. Siempre que hemos tenido algunos de los actores que han trabajado en Aquí Estamos, hemos hablado de eso. Tuvo buen rating o buenos números aquí en los televisores de la televisión cubana, pero sí, tuvo buena aceptación. ¿Lo sentiste así una vez que salió la novela, que ya estaba resultado en la calle? ¿El público te hablaba del personaje? Mira, no te puedes imaginar la cantidad de tragos que yo tuve que tomarme en la calle, porque a veces que pasaba por un lugar y estaban jugando dominó, tomándose una botella, si no me daba un trago, porque me decían, tú no puedes dejarte de tomarte un trago, ven para acá. Y me tenía que sentar y tomar, pero la gente fue muy amable, fue muy respetuosa. O sea, siempre hago personajes negativos, pero a mí me dijo una vez una gente que fue al teatro, que hacía un personaje negativo justamente, que tenía unas escenas, me dijo, usted es un malo muy bueno. Esa es la frase más linda que me ha dicho. Realmente en estos momentos no recuerdo quién fue la persona, pero bueno, Fiallo dijo algo de eso parecido. Fiallo dijo así. Ah, ya, bueno. Este señor lo dijo un día. ¿Será Fiallo que tú lo encontraste? No, Fiallo lo veo en las filmaciones y en los ensayos. Oye, sí, porque estás preparando ahora nuevo personaje para esta novela de Fiallo, que ya lo tuvimos aquí en el programa. Hablamos un poco sobre la novela y hablamos también de otras cosas, pero sí hablamos de Vida de mi vida. Es el nombre de la novela. Háblame de tu personaje ahí, qué trae, qué podemos esperar de esta novela. Bueno, mi personaje vuelve a ser un personaje negativo. Ay, no me lo esperaba. Qué raro. Sorpresa. Qué raro, ¿eh? Pero con otras características. No es un tipo marginal, no llega a ser ese personaje marginal que a veces uno hace en Tras la Huella o en otro tipo de personaje, o en otra serie, pero es un personaje que también ronda por la cosa negativa, o sea, porque él trata de traicionar a un amigo en la vida profesional y en la vida, en la vida. No. Pero te sientes bien, estás preparando el personaje, sí. Están ensayando ahora mismo, ¿no? Ya se está grabando. Ya. ¿Cómo va el proceso? ¿Ya tú has grabado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el equipo? ¿Con qué actores te codeas en escena? Pues te digo que no, porque no he hecho nada todavía. No ha tocado tu locación, porque ya sabemos aquí que se graba por locación, ya estamos informados. Sí, trabajo con Iris Pérez, que nuevamente vuelvo a trabajar. ¿Te acuerdas que aquella novela que te hablé, que hacía un personaje bueno y no sé qué? Yo era su marido y ella era mi esposa. Yo sé qué novela era entonces. Una que iban unos estudiantes, ¿no? Exacto, esa misma. De estudiantes de biología o de bio, no sé qué cosa, marina. Camila Arteche trabajaba. Ay, pero no me acuerdo el nombre tampoco, era muy niña. No, yo me acuerdo. Ah, te acordaste, ¿verdad? Con palabras propias era la novela, ya. Es que son tantas novelas también. Ya vemos que tu experiencia con las novelas ha sido fructífera. Eso es bueno. Háblame un poco de qué personajes te gustaría interpretar. ¿Qué tipo de personaje crees que te hace falta, que sería un nuevo reto para Faustino? Bueno, mira, a mí Shakespeare, acabo de interpretar un personaje que me ha fascinado, que por cosas de la vida y coincidencias de la vida fue el personaje con que yo me gradué en la ENA. Nosotros nos graduamos con Romeo y Julieta en la ENA. Y hice Fray Lorenzo. Se volvió ahora
este año en la compañía dirigida por Fabricio volvimos a rescatar el texto de Romeo y Julieta y se hizo funciones de Romeo y Julieta. Hice el mismo personaje, el fraile, que es un personaje que maravilloso, lo cual hice con mucho cariño porque lo estudié muchísimo y me preparé muchísimo para hacerlo y bueno, ha tenido sus buenos resultados, la obra le ha gustado mucho a la gente. Sí, eso te iba a preguntar, porque Romeo y Julieta, con el texto tal cual Shakespeare. Sí, o sea, una versión de Neruda. O sea, pero es el texto de Shakespeare, o sea, no es la versión, no es que haya sido justamente traída a nuestros momentos, ni mucho menos, no sé, exacto, como decía la maestra Berta Martínez, ya a la hora de hacer un clásico ya es contemporáneo, o sea, ya tú contemporaneizas la obra, porque es un clásico hecho por actores de nuestra generación, de nuestra época, y hacerlo ya eso es contemporáneo, ¿entiendes? O sea, en un concepto determinado. Y, o sea, me gustaría hacer otro Shakespeare, por ahí hay personajes, el Rey Lear es un personaje que me encantaría hacer en algún momento, pero bueno, estamos hablando de cosas más complicadas. Ya vemos que el teatro te apasiona, prueba de ello es que, bueno, estás activo ahí ahora mismo. ¿Qué tienes en el teatro con la compañía? ¿Están preparando algo? ¿Tienen en funciones algo? Bueno, esto sí va a ser único, porque esto no lo he dicho en ninguna parte. Esto va a ser único para tu programa. Bueno, sí. Dime. Estoy ensayando una obra, la cual voy a dirigir y voy a actuar. ¿Vas a dirigir? Sí. Cuéntame de esta faceta como director y de teatro. Sí. No me estoy estrenando porque ya hace unos años dirigí una obra. Pero bueno, hablé con la maestra Orieta sobre un proyecto que yo tenía hace muchos años de hacer esta obra. Se llama Gepetto. Es una obra de dos personajes, que es dos personajes masculinos. Es un profesor de literatura saturado de su intelecto, de mucho conocimiento, con un muchacho joven, deportista, novio de una de sus alumnas, y sus encuentros es el reclamo por este amor de esta joven. Entonces, son esos encuentros porque el joven le viene a reclamar constantemente que su novia nada más habla de él. ¿Y por qué? Y lo insulta. Entonces se da cuenta, le dice, usted es un viejo. Y dice, bueno, entonces este hombre, como tiene tanto conocimiento y tanto intelecto, pues es esos encuentros de estos dos hombres de dos generaciones diferentes, con inquietudes totalmente diferentes, por el amor de esta joven y bella muchacha. ¡Qué maravilla! Y dirigir y actuar. Te toca en esta ocasión estar acompañado de un actor joven, supongo. ¿Tienes ya claro quién va a ser? ¿Es alguien que está comenzando, que se está preparando en la compañía? Sí, son actores de la compañía, sí. Van a doblar, ¿no? Sí, son dos muchachos jóvenes de la compañía que van a estar conmigo trabajando, que ya estamos ensayando, llevamos como un mes de ensayo. Queremos tratar de estrenar en el mes de noviembre. Bueno, y entonces estoy en eso, ensayando una obra que disfruto mucho porque, por ejemplo, el personaje es muy rico, tiene muchos matices. O sea, voy a usar elementos audiovisuales que quiero probar, que hace más de 10 años que tengo esta idea de hacer esta obra. En aquel momento nadie lo usaba, ahora ya se ha usado mucho, lamentablemente, pero bueno. Voy a probarlo, o sea, tratar de justificarlo y buscarle un sentido a lo que quiero poner, y la obra es esto, en esos encuentros que por supuesto los actores tienen que hacer gala de mucho histrionismo porque realmente son dos protagonistas que deben entretener a través del humor y de la pasión por el amor. Se habla también de ese arte tan difícil como es la creación literaria, que se habla también en la obra, y sobre el amor, que es lo más importante de esta muchacha. Y que es universal, eso es un tema que no se agota, y mucho menos en el teatro. Muchísimas gracias, Faustino. ¿Qué más quieres comentarnos? ¿Qué mensaje quieres dar a la familia cubana? Sobre todo, sueños, metas que te queden por cumplir. Bueno, por ahora, entrarle con muchas ganas a la novela El Fiallo, para cumplir con mis retos en la novela y en lo del teatro. En lo que estoy haciendo, tengo mucha alegría de estar haciendo esta obra, la cual me cansa bastante porque ya no es lo mismo, pero es un tipo cincuentón que está por mi edad y lo disfruto muchísimo. He tenido que estudiar como podías
como podrás ver, muchísimo, porque es un hombre que tiene un conocimiento literario tremendo y de los momentos te puede hablar de Bach, que te puede hablar de, no sé, de miles de autores que a veces a uno, a pesar de que lo conoce, tiene que profundizar sobre ellos. Es una obra argentina de un escritor que se llama Roberto Cosa, muy importante en la cosa del teatro en Argentina. Ha sido un escritor muy valorado y muy respetado. Y esta obra se estrenó creo que en 1987, una cosa así en Argentina, y ha tenido mucho éxito. Se ha puesto, han hecho versiones en diferentes lugares. Aquí en Cuba no creo que se haya hecho, pero la hicieron hace muchos años dos excelentísimos actores, Ulises Dumont, ya fallecido, y Darío Grandinetti, que la hicieron aquí en La Habana hace muchos años, en el año sobre los 80 por ahí. Y ahora yo vuelvo con mi obra, estoy ensayándola, y eso es lo que más quiero. Agradecerte por tu programa maravilloso, que sé que lo ve mucha gente. Estuve en el programa 50 y ahora estoy aquí contigo, muy agradecido de que me hayas invitado. Seguro que sí. Muchísimas gracias de nuevo, familia. Nosotros seguimos cubriendo los espacios, conversando y conociendo un poquito más a cada uno de los artistas, actores, músicos, todo lo que usted pide y que nosotros también queremos que ustedes conozcan más. Así que no olvides seguir, dejar tus comentarios que nosotros siempre los leemos. A ver qué tal, qué te pareció. ¿A ti qué te pareció? ¿Te sentiste bien y cómodo? Muy bien, cómodo. Se me olvida todo, pero muy bien. No, ya el problema de la memoria. He tenido dos. Tú y bueno, Bárbaro Marín, que estuvo con nosotros también, que al revés, tiene una memoria de elefante. Todo se acuerda de todo, el año, la fecha, la canción, la nota musical, todo. Bueno, pues nada. Seguimos con más. Aquí en Te lo dice Pau para la familia cubana.